Doctor Ugarte nos acompaña desde Chile. Es director de la UCI en la clínica INDISA en Santiago de Chile. Es miembro del Consejo de la Federación Panamericana e Ibérica de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y es expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y de Emergencia. También es expresidente de la Federación Panamericana e Ibérica de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y actualmente es director del programa de Medicina Intensiva del Adulto en la Universidad Andrés Bello y es asesor de la OPS y nos va a acompañar el día de hoy con el tema COVID-19, nuevas estrategias implementadas, nuestra experiencia. Muchas gracias, doctor Sebastián Ugarte. Hola. Buenas noches, doctor Ugarte. ¿Cómo está? Lo podemos escuchar. Gracias, muy amable. Gracias por esta invitación y en los próximos minutos les voy a compartir mi conferencia, si me permiten compartir pantalla. Un momento. Listo, doctor. Podemos ver la pantalla. Ok. Bien. Muchas gracias. Vamos a hablar algo sobre la experiencia que hemos adquirido sobre esta pandemia COVID-19. Ella es la primera paciente chilena que regresa al país contagiada por coronavirus. La verdad que la epidemia empezó a propagarse en el país y poco a poco empezaron a aplicarse medidas de precaución, escudos faciales, mascarillas, y fue cambiando nuestra forma de vida. La experiencia que les voy a compartir es nuestra experiencia en un centro hospitalario y universitario que está desde el año 1970 ubicado en su actual ubicación en Santiago, en la región metropolitana de Chile, que inicialmente tenía 80 camas de paciente crítico al momento de iniciar esta pandemia, pero debimos crecer sobre 171 camas y luego sobre 200 camas para poder hacer frente a las necesidades de esta pandemia, transformándonos en un centro de referencia para otros hospitales que no contaban con suficiente capacidad de camas críticas para atender la emergencia. En el año 2020 crecimos de 80 a 270 camas críticas y 120 camas de ellas eran de UCI. Luego incluso aumentamos más las camas de UCI y ese año atendimos a 1.126 pacientes. Hasta la fecha llevamos más de 2.200 pacientes con falla respiratoria por enfermedad COVID. Y fueron incrementándose los ingresos en UCI en azul, en ventilación mecánica en verde y en intermedios en rojo. La verdad es que si agregamos además los pacientes sospechosos que no se contaban con confirmación por reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, el volumen es bastante importante. Este trabajo ha sido posible por el trabajo de todo un equipo humano de enfermeras, terapistas respiratorios, médicos, auxiliares de enfermería, todo un equipo que ha hecho posible esto. Pero además fue necesario la colaboración con psicólogos, con psiquiatras, para apoyar a los familiares, a los pacientes, pero también al equipo médico. La verdad es que esta epidemia se extendió rápidamente por el país, como ha sido también en Ecuador, y el personal de salud hizo frente a esta enfermedad con bastante
estoicismo y manteniéndose en sus lugares de trabajo. El primer año el ausentismo fue bajo, pero este año 2021 las cifras de ausentismo han superado el 20%, quizás por el peso acumulado de mantener la atención por más de un año. Eso significa en la práctica que 1 de cada 5 o 1 de cada 4 funcionarios de la salud en un mismo momento están ausentes de su sitio de trabajo por enfermedad, por permisos, vacaciones, etc. Nuestro país es un país muy delgado y largo. Uno de nuestros eximios poetas, Vicente Huidobro, dice un poema muy simple, pero que en Chile es muy decidor, que dice: los puntos cardinales son 4, norte, centro y sur, porque en realidad Chile es tan larguito que solo tiene el norte, centro y sur. Y esto permitía que mientras avanzaba la pandemia y habían algunas ciudades más afectadas, se pudieran trasladar pacientes en este tipo de cápsulas por medios terrestres y también aéreos hacia otras zonas del país donde todavía quedaban recursos humanos y de camas críticas, lo que permitió que, a pesar de que Chile contaba con un déficit de camas críticas muy importante y muy por debajo de las recomendaciones internacionales, pudiéramos dar abasto y atender la enorme demanda en el peor periodo. ¿Qué lecciones hemos sacado? Una primera reflexión que hicimos: ¿qué hacer si no tengo ventilador? Y desde un comienzo, antes de que llegaran los casos, evaluamos alternativas y nos planteamos usar oxigenoterapia, usar decúbito prono en pacientes no intubados, nariceras de alto flujo, ventilación no invasiva, utilizar los ventiladores de pediatría o las máquinas de anestesia o los ventiladores veterinarios y, por último, si era necesario, fabricar ventiladores. Una de las preguntas que nos hicimos e intentamos resolver es si podíamos utilizar un ventilador con splitters para ventilar a 2 o más pacientes. Pero para ver si esto era seguro, realizamos un estudio que ya está publicado, donde medimos las presiones, los flujos, los volúmenes que transitaban por ambos circuitos. Cuando vimos este modelo con pulmones de prueba, las situaciones eran bastante aceptables en circunstancias que la elactancia a los pulmones de prueba eran las mismas y las resistencias de las vías aéreas artificiales fueran las mismas. Pero cuando cambiamos las condiciones de lactancia, la verdad es que las situaciones son muy diferentes. Y pudimos ver cómo en un sistema de ventilación controlada por volumen se mantienen los volúmenes en uno de los circuitos, disminuye a menos de la mitad en el otro, pero las presiones que se alcanzan en la vía aérea son casi el doble de la que se tienen antes de la restricción de la elactancia. Por el contrario, si ventilamos en un modo controlado por presión, vemos que la caída del volumen es aún más impresionante en el pulmón de prueba con mayor elastase. Sin embargo, no hay mayores cambios de presión en ambos circuitos del sistema. Nuestra conclusión es que si usted tiene un ventilador, aunque pueda formar circuitos con splitters, ventile bien a un paciente y salve a un paciente en vez de enfermar a 2. Nuevos ventiladores, trabajamos con ingenieros en el desarrollo de nuevos modelos de ventiladores y estos quedaron como la última fase, la última línea de resguardo en caso de que todo lo demás fallara.
La verdad es que por fortuna, la gran mayoría de los pacientes los pudimos manejar utilizando nariceras de alto flujo, ventiladores no invasivos, decúbito pronovigil, en fin. Esto que en un comienzo generó mucha discusión, ya había nuestros colegas que consideraban que era peligroso usar nariceras de alto flujo o ventiladores no invasivos por el riesgo de aerosolización. La verdad es que se fueron rindiendo ante el peso de la evidencia que era una alternativa que con las adecuadas precauciones podía ser aplicado con seguridad. Y vimos que en términos de resultados, como se vio en el reporte de ICNARC, vimos cómo los pacientes que recibían ventilación mecánica en las primeras 24 horas no se asociaban a un mejor pronóstico, sino a un peor pronóstico. Y en este sentido, el utilizar otros medios de soporte no pareciera asociarse, por lo menos en grandes series que se ha hecho seguimiento, a un deterioro de su condición. Entonces, usando una mascarilla facial o nasobucal con un buen sello y con un filtro bacteriano viral, ¿no es cierto?, para evitar la aerosolización, o usando la naricera de alto flujo en una habitación cerrada o con mascarilla, disminuíamos claramente el riesgo. Y también la reanimación con bolsa autoinflable, con filtro, reducía los riesgos. Esto lo fuimos implementando y multiplicó la capacidad de dar atención a nuestros pacientes. Generamos una guía de práctica clínica en nuestro centro que ponemos completamente a disposición de ustedes si es de su interés, de cómo usarla, en qué paciente, en qué caso considerar contraindicaciones, cuándo tolerar cierto grado de saturaciones límite y cómo ir evaluando hacia la necesidad de intubar o la posibilidad ya de avanzar hacia el retiro. Viendo lo que pasa con algunas variables oximétricas, pero también viendo con el patrón respiratorio, que es uno de los elementos que aprendimos que era bastante clave. Por ejemplo, el índice de Cabrini ha sido uno de los indicadores que, si bien no es 100% perfecto, ayuda a la toma de decisiones, viendo aspectos que son bastante cualitativos, como es la presencia de retracción de intercostal o el uso de musculatura accesoria, la amplitud respiratoria, ¿no es cierto? Si el paciente está estable, está confortable, y una variable cuantitativa como es la frecuencia respiratoria. Y así fuimos usando vez más los equipos de oxigenoterapia de alto flujo con los que teníamos bastante familiaridad hace años, pero que en esta epidemia utilizamos de manera muy intensiva. Y vean que el día 28 de abril, esta era la situación de una de nuestras bodegas de equipo, donde no quedaba absolutamente ninguna naricera de alto flujo, nos quedaban unos pocos ventiladores, teníamos en esos momentos 140 pacientes críticos en nuestra unidad y llegamos a contar en ese momento con un refuerzo de 20 bases de oxigenoterapia de alto flujo que ustedes pueden ver acá en la fotografía. ¿Ah? Y con esto que se recibe el 28 de junio, y vean cómo en esta fotografía tomada 24 horas después ya no queda absolutamente ningún equipo de naricera de alto flujo disponible.
en menos de 24 horas todos se habían conectado a pacientes. Esto es lo que ocurre. Vean cómo la llegada de estos equipos se conectaron de inmediato y siguieron usándose por más de un mes hasta que empieza a disminuir la severidad de esa ola. Otra de las cosas que utilizamos bastante fueron este tipo de escafandras o helmet, ¿no es cierto? O elmos en español, que permitían conectar los ventiladores monorama o birrama con una mayor comodidad del paciente y tener una visión del paciente y el paciente una visión exterior sin necesidad de canalizar la vía aérea. Otro de los recursos que utilizamos fue el uso de este tipo de equipos de CPAP que los consideramos como un eslabón intermedio y que si bien necesitábamos regular la fracción de oxígeno que aportábamos de acuerdo a la, al volumen que estábamos aportando viéndolo con oxímetro, la verdad es que podían ser una interesante alternativa si lo utilizamos en el lugar preciso. Y no lo usamos en la etapa de escalar en el nivel de soporte, sino en la de escalar. Cuando salíamos del ventilador invasivo, cuando el paciente estaba en la etapa de ir retirando el soporte ventilatorio, podíamos a veces cambiar un ventilador invasivo por este sistema de menor complejidad o un ventilador monorama de altas prestaciones por este más sencillo. Y así pudimos hacer el milagro de multiplicar los ventiladores para atender a toda la población que lo necesitó. Este reportaje que apareció en la prensa en nuestro país da cuenta del reconocimiento que hubo en nuestro país, Chile, hacia la institución que yo dirijo, la Unidad de Paciente Crítico, por la reconversión de camas, el modelo que aplicamos tras la llegada del COVID. Aquí pueden ver ustedes a las autoridades del Ministerio de Salud de Chile que nos visitan. Estamos con la doctora Mariana Serra, mostrando cómo utilizamos las máquinas de anestesia y las camas de pabellón para atender a pacientes COVID. Esto en la emergencia funcionó, pero tiene la dificultad que los monitores de los pabellones no están conectados a una central de monitores externa, entonces había que entrar y salir cada vez para estar viendo la evolución del paciente y desde luego las máquinas de anestesia están pensadas para dar un soporte por 2, 4, 6 horas, pero no para 11 o 30 días continuos, lo que significaba una dificultad adicional. Lo que sí fue de gran importancia es que los anestesiólogos, por ejemplo, se pudieron incorporar al equipo con la mejor disposición, las enfermeras de pabellón, los equipos de pabellón se incorporaron y nosotros agregamos un intensivista para ayudar en la toma de decisiones, un terapista respiratorio para el manejo hora a hora de los ventiladores y un médico de continuidad para apoyar en el manejo. Y con esto logramos generar más camas en el momento más crítico de la epidemia, con las dificultades de monitorización que les señalaba, con las dificultades técnicas de los equipos, pero ayudaron a hacer frente a este momento. Estos distinguidos colegas que ustedes ven se visten así de una manera peculiar porque son de la UCI pediátrica, y la UCI pediátrica de nuestra institución también se transformó en UCI de adulto y los intensivistas pediátricos también colaboraron y también las enfermeras.
También pusimos intensivistas de adulto al frente, también pusimos terapistas respiratorios, pero ellos pusieron el coraje, las ganas, eh, se entrenaron con protocolos elaborados por nuestro equipo y trabajaron con nosotros cerca de 2 meses antes de que tuvieran que convertirse a camas de adultos. Primero trabajando ellos en las unidades de adultos, acompañándonos, viendo, mirando, y luego teniendo la responsabilidad directa. ¿Qué hacíamos? No le mandábamos a los pacientes que acababan de ingresar a la UCI, sino a los pacientes que ya estaban más estables, que llevaban un curso de recuperación, pero que todavía necesitaban ventilación mecánica, y los más graves los seguíamos recibiendo nosotros. Y ellos hicieron una gran labor. Sin duda les cambió mover a pacientes de más de 100 kilos o ver la muerte de pacientes. Cuando en pediatría la muerte de un paciente es muy inhabitual, son experiencias que los marcarán sin duda de por vida. Un segundo elemento a considerar, aparte de la reconversión de cama, fue qué hacer con la ventilación. Ustedes ven que aparecían algunas recomendaciones de los colegas españoles, como por ejemplo utilizar un volumen tidal de 6 ml por kilo, con una frecuencia respiratoria 25, FIO2 de 1, PIB de 8 a 12, en fin. ¿Será tan así? La verdad es que nosotros en cambio aprendimos que no todos los pacientes necesitaban la misma ventilación, que había que individualizar la ventilación mecánica. ¿Y cómo hacerlo? Una de las formas que vimos era con control con imágenes. El uso del ultrasonido al lado de la cama del enfermo nos permitía ver en tiempo real si el paciente estaba bien reclutado o no, si había zonas atelectásicas, si había zonas sobredistendidas, si el llene vascular era el adecuado, y también con el uso de tomografía por bioimpedancia eléctrica, con lo cual en tiempo real podíamos ver si el cambio de parámetro de nuestro ventilador beneficiaba el reclutamiento en nuestro paciente o no. Esto lo íbamos haciendo día a día y claramente veíamos que había pacientes que tenían pulmones muy complacientes, que no era necesario utilizar presiones muy altas y toleraban volúmenes, y otros pacientes que por el contrario eran pulmones muy rígidos y que se comportaban de otra manera. Esta fue una práctica habitual en nuestro centro y permitió acortar los días de ventilación mecánica. También aprendimos que el uso de demasiado volumen en estos pacientes sin duda es dañino, pero el uso de muy poco volumen en pacientes que no tenían un distrés respiratorio favorecía el desarrollo de falla renal en pacientes que ingresaban en muchos casos con déficit de volumen. Entonces, no todos los pacientes en cuanto a volumen sanguíneo intratorácico y en cuanto a lactancia se comportaban exactamente del mismo modo. Una tercera lección fue que en esta enfermedad, más que en otra, vimos cómo cambiaba el reclutamiento en los pacientes enfermos por el virus SARS coronavirus 2 y si se cambiaba su postura a decúbito prono. La posibilidad de generar reclutamiento era mucho mayor si es que simplemente se cambiaba su posición. Si medíamos la presión esofágica, veíamos cómo el esfuerzo inspiratorio era mucho mayor o cómo la presión pleural cambiaba dramáticamente, generando deltas de presión transpulmonar muy importantes. Pudiendo utilizar el pronovigil en aquellos pacientes que lo toleraban bien, ¿no es cierto?, como una forma de soporte a la oxigenoterapia o a la ventilación no invasiva,
siempre que no se acompañara de un patrón respiratorio de gran demanda que pudiera aumentar la PSIL. El movimiento del diafragma cambia también dramáticamente entre la posición supina y la posición prona, y, y esto influye también en la relación ventilación-perfusión en decúbito supino y prono. Este distinguido grupo de terapistas es el grupo de prono, que desarrollamos esta estrategia que resultó interesante. Este equipo de 4 terapistas, jóvenes, saludables, altos, fornidos, que iban unidad por unidad. Nosotros llegamos a tener 14 UCIs, haciendo las maniobras de pronación y de supinación. De modo que el equipo de UCI, que estaba atareado con múltiples labores, solo debía supervisar la maniobra, pero podía destinar su tiempo a otras actividades. Y ellos también colaboraban en otras labores, como en la movilización de los pacientes. Se les capacitó en infecciones asociadas a la atención de la salud, en el uso de elementos de protección personal, y se utilizó tanto movilización en bloque para el decúbito prono como en la técnica de wrapping, ¿no es cierto?, envolviendo con 2 capas de sábana, de manera que al pronar el paciente quedaba inmediatamente con su cama clínica preparada. Estos equipos eran guiados por médicos, tabulamos más de 362 pronaciones, y en promedio los pacientes tenían 63 años. El tiempo promedio ocupado en la pronación o en la supinación era de 28 minutos de principio a fin, y fue una experiencia interesante que se las compartimos por si acaso fuera de utilidad para ustedes. Un cuarto elemento que aprendimos es lo que brillantemente ha graficado el profesor Gianmarini con su ejemplo del elefante visto por 2 observadores ciegos que los tocan de 2 lugares diferentes. Esta enfermedad efectivamente se comportaba como en ese ejemplo, ¿no es cierto?, como en esa fábula. Puede ser una enfermedad con bastante buena complacencia, con una mala relación BQ, con buena función de órgano, o puede ser una enfermedad con gran restricción, con un pulmón con alta elastancia, y lo que media entre uno y otro puede ser el tiempo. Vimos que entre una etapa y la otra puede mediar etapas donde también hay condensación, hay compromiso de zonas dependientes, y vemos que hay etapas en el avance histológico del daño alveolar. Pero también trombosis pulmonar en arterias de variados tamaños. Por lo tanto, no todo es maniobra de reclutamiento, no todo es distrés respiratorio. También el decúbito prono juega un rol por una mejoría de la relación BQ, dado los fenómenos de trombosis de las arterias pulmonares. En algunos casos se hizo necesario el uso de la asistencia circulatoria extracorpórea con oxigenación por membrana, ¿no es cierto?, cuando el compromiso del parénquima pulmonar, la vasculatura y el compromiso hemodinámico así lo requerían. Y esto era una de las alternativas que utilizamos en nuestro centro. Básicamente se ha tendido a pensar de que hay una etapa en que predomina la viremia, en que si tuviéramos fármacos efectivos antivirales sería el momento clave de acción, y luego de un tiempo que puede ir entre 14 días o 10 días, lo que predomina es la respuesta inmune y protrombótica. Entonces, en una etapa sería la terapia antiviral y en otro
el uso de corticoides y anticoagulantes. Pero la verdad es que no es tan fácil porque puede haber una sobreposición de ambos fenómenos como aprendí. Y otra cosa aprendimos sobre el winning, la verdad es que la optimización hemodinámica no se puede basar en un solo parámetro. Es importante ver cómo está la precarga, cómo está el gasto cardíaco, y nosotros utilizábamos parámetros como el monitoreo hemodinámico con técnica de pico, el uso de ultrasonido, en fin, para acercarnos a la comprensión si realmente ese paciente estaba en un estado hemodinámico adecuado, si requería más volumen o menos volumen. Y también no todos los pacientes requerían restricción de volumen, eso es una sobresimplificación. Y también se veía cómo iban cambiando las fases de la ventilación mecánica durante el weaning, que podía ser prolongado. Aprendimos a hacer movilización activa, incluso en etapas muy iniciales, en ventilación mecánica y luego movilización asistida y luego movilización contra resistencia. Aprendimos a reconocer que había pacientes que aunque saturaban bien, no tenían síntomas, tenían una hipoxia feliz, estaban utilizando todos sus mecanismos de reserva y podían evolucionar muy grave. Y que más importante que tener una saturación levemente sobre el límite era ver el patrón respiratorio del paciente. ¿Qué pasa si hay retracción intercostal, si hay uso de musculatura accesoria? Esto puede ser muy clave para decidir intubar al paciente. Uno puede usar narices de alto flujo, puede usar BNI para evitar el aumento del trabajo respiratorio, pero hay que estar pendiente no solo de la saturación. Aprendimos a mirar, por ejemplo, la PCO2, la hiperventilación para mantener con dificultad una saturación límite podría estar reflejando un exceso de trabajo. Entonces, mirar el patrón respiratorio, la frecuencia, el uso de musculatura accesoria, el uso de la aparición de retracción intercostal, podía indicar un esfuerzo que podía hacer avanzar de un tipo de baja elastancia a alta elastancia. Un quinto elemento que aprendimos es la presencia de coinfecciones o sobreinfecciones, sobre todo después de que evidencia interesante demostró que se podía usar corticoides. Y uno de los visitantes inesperados fue en la segunda ola de epidemia de este año, empezamos a identificar casos de aspergilosis pulmonar. Y cuando los identificamos, empezamos a tratarlo y pudimos ver cómo era posible lograr una recuperación de pacientes que en otras circunstancias creíamos que correspondía simplemente a la evolución de la enfermedad por coronavirus. Pero una vez que aprendimos a reconocer esta complicación, con mini lavabronquialveolares identificamos a la gente e iniciamos tratamiento. Un sexto aprendizaje que tuvimos fue lo que pasaba con COVID-19 y embarazo. Durante la primera ola vimos pocas mujeres embarazadas graves. Sí había mujeres embarazadas con COVID y nos hicimos la idea de que era similar a lo que ocurría en mujeres no embarazadas del mismo grupo etario. Sin embargo, la segunda ola trajo novedades y las mujeres embarazadas tenían más riesgo de ingreso a UCI, más riesgo de ventilación mecánica, más riesgo de parto prematuro, más riesgo de preeclampsia. Si la mujer tiene sobrepeso, obesidad, edad mayor a 35 años, comorbilidades o era de una minoría étnica, más riesgo. Y el tratamiento de la mujer embarazada era importante, y tratar de mantener el embarazo dentro de lo posible si no era riesgo para la criatura
era importante. Y para eso trabajábamos en equipo con el grupo obstetra, perinatólogo, intensivista e íbamos viendo el manejo. En nuestro país, el Departamento de Epidemiología mostró que las pacientes embarazadas requieren hospitalización aproximadamente 1 de cada 4 pacientes y un 5% llega a una UCI. Entonces, y de las pacientes que ingresan a UCI, de acuerdo a la encuesta de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, el 58% necesitó ventilación mecánica, o sea, no era un ingreso así preventivo. Cuando se ve la encuesta en el estudio del Hospital San José, se tiende a repetir este 25% de hospitalización con un cuadro severo y un 5% que requiere UCI y la mitad de ellos de ventilación mecánica. Y en el caso del estudio Gesta COVID, un 7% necesitó ventilación mecánica. Una séptima enseñanza es que los pacientes estaban aislados, les teníamos televisión en sus habitaciones, teníamos relojes para que vieran la hora, les decíamos cómo estaban, teníamos teléfonos para que hablaran con su familia, pero igual había cierto grado de desconexión con la realidad y con su familia. Para subsanar esto utilizamos realidad virtual con música, con imágenes, con paisajes paradisíacos, playa. Y si ustedes ven, con un cintillo al lado de la cara, donde se tienen electrodos que están midiendo el electroencefalograma de la paciente en tiempo real. Y lo que estamos haciendo es inducir un estado de relajación y medir con el electroencefalograma y retroalimentar las imágenes y la música de manera de favorecer la relajación. Aquí ven cómo está el cintillo donde estamos censando un electroencefalograma del paciente y acá tienen ustedes otra paciente y logramos al final que se recuperaran con menos incidencia de delirio y otros problemas. Sin embargo, esto no afectó solo a los pacientes y debo recordar a los héroes que murieron en esta pandemia, 2 amigos míos, el doctor Juan Carlos Carvajal y el doctor Guillermo Solar, ambos respirólogos muy destacados, que dieron su vida en esta pandemia y que murieron atendiendo pacientes. Entonces aplicamos estas mismas técnicas de realidad virtual con electroencefalografía para favorecer la relajación de nuestro personal, enfermeras, secretarias, personal de aseo, todos para lograr gradualmente conseguir un estado de meditación que se va aumentando y logrando estados, como señalamos acá, muy parecido a lo que sería un estado de relajación zen, pero con, con tecnología. Entonces, resumiendo algunos de aquellos puntos que aprendimos en 7 puntos, que el manejo de una epidemia COVID-19 requiere herramientas de oxigenoterapia avanzada y de adecuadas interfaces de ventilación no invasiva, pero que requiere una correcta monitorización para disminuir el riesgo de que la PCILI, la injuria inducida por la ventilación espontánea, pueda agravar el cuadro y llevar a una intubación más tardía con un paciente con más elementos deleterios. Se requieren necesidad de protocolos, especialmente cuando incorporamos personal no entrenado para manejar pacientes, porque son muchos los pacientes. Pero a la vez se requiere individualizar la ventilación mecánica en la reanimación. No todos los pacientes se manejan exactamente igual. Desarrollamos una estrategia de multiplicación de camas y experiencias útiles como puede ser el PronoTeam. Y la COVID-19 aprendimos que no solo es una enfermedad pulmonar,
sino endotelial, trombótica e inflamatoria. Y por lo tanto, las estrategias que solo piensan en un distrés respiratorio no abarcan los fenómenos completos de esta enfermedad. Las sobreinfecciones bacterianas comunitarias son poco frecuentes en nuestra experiencia, pero sí la sobreinfección en el hospital con una hospitalización prolongada y por hongos, como hemos visto por aspergillus. Y debe velarse por el apoyo a los pacientes en aislamiento. Los pacientes están aislados, pero en su recuperación es vital que estén activos y que puedan mantener el contacto con la familia. Usar técnicas tecnológicas como estas técnicas de realidad virtual pueden ser una herramienta útil cuando están disponibles. Y también aprendimos que la enfermedad COVID-19 en el embarazo se asocia con mayores tasas de ingreso a UCI, a 5%, ventilación mecánica 2,8% y parto prematuro. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia y con todo nuestro equipo que logró llevar adelante este trabajo. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su presentación muy completa. Doc, tenemos una pregunta para usted. ¿Cuál ha sido su experiencia con el ECMO, es decir, la oxigenación por membrana extracorpórea, y qué parámetros consideraría para poder utilizarla? Tal vez no sé si constan con esto en Chile. Sí, nosotros contamos con ECMO. En realidad, en nuestro centro, como llegamos a tener más de 270 camas, teníamos posibilidad de ECMO, diferentes tipos de ventilación, en fin. Y la verdad es que en general, cuando la situación era puramente respiratoria, con ventilación mecánica podíamos salir adelante, pero cuando se agregaba un compromiso hemodinámico asociado, se volvía muy difícil en los casos que ambas fallas eran concomitantes y sumatorias. Entonces, en esos casos recurríamos a ECMO. Tuvimos la experiencia que, como nuestro centro era un centro de derivación para otros hospitales de menor complejidad, en un centro universitario de alto nivel, eh, pacientes que no lograban ventilar bien en otros centros pedían que se les canulara en ECMO en su ciudad y se trasladara conectado a ECMO hasta nuestro centro. Descubrimos que muchos de esos pacientes, simplemente cambiando la programación del ventilador de acuerdo a las características, haciendo, por ejemplo, una tomografía por impedancia eléctrica, viendo si tenía potencial de reclutamiento, mejorando el reclutamiento, cambiando a prono, etc., podíamos pasar a ventilación mecánica sin ningún problema. Entonces, la gran mayoría de los ECMOs que veíamos en centros no muy especializados, eh, llegando a nuestro centro se transformaban en ventilación mecánica de inmediato. Y el ECMO sí aporta un cambio, y donde no cabe ninguna duda nuestra experiencia en los casos que concurren dos fallas, falla hemodinámica y falla respiratoria. Recordemos que el ECMO venoso por sí mismo todavía no tiene una evidencia concluyente a favor de su uso. El estudio Eolia no logró demostrar beneficio y el CESAR Trial logró un mejor resultado del endpoint compuesto de trasladar a los pacientes a un centro que hace ECMO, pero no necesariamente conectado a ECMO porque una parte no se conectó. Sin embargo, la mayoría de nosotros no dudaría de conectar a ECMO a un paciente cuando es la última alternativa que nos queda para salvar su vida, y yo creo que esa es su justa posición. Muchas gracias, Doc. Una última pregunta que tenemos es, ¿qué mortalidad ha usted observado en los pacientes ventilados mecánicamente y qué porcentaje han tenido tal vez en los pacientes que han sido, bueno, que han sido sometidos a cánula nasal de alto flujo?
No, en cánula nasal de alto flujo la mortalidad es baja, pero obviamente una parte de ellos puede transformarse a ventilación mecánica en definitiva. La mortalidad inicial fue algo más alta durante la primera ola, de 20%, y luego en la segunda ola esto bajó y estuvo alrededor de un 12%. Listo. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su presentación bastante completa. Listo. Vamos a continuar.